Señor Rato, se suele decir que el crimen perfecto es el que parece un accidente y exactamente lo que usted nos ha estado explicando en su intervención es que ha sido todo un accidente, debido a la volatilidad de las previsiones. Ha citado usted previsiones precisamente del Fondo Monetario Internacional, previsiones que hace gente como usted y previsiones que a veces se fían a 20 o 30 años cuando se habla de la insostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero que fallan, al parecer, cuando se hacen a un año vista. Bueno, usted debía conocer cómo se hacen esas previsiones, por lo cual el argumento no es muy consistente. Ha dicho usted que es que la prima de riesgo se multiplicó por 12. Pues precisamente el Fondo Monetario Internacional el pasado 18 de julio hizo público un informe en el que responsabilizaba a Bankia y su proceso de nacionalización del ascenso imparable de la prima de riesgo. Y, por último, ha alegado usted los constantes cambios normativos como excusa para justificar la quiebra de la entidad, cuando, en realidad, lo que dice el Gobierno del Partido Popular es que esos cambios normativos se hacen precisamente para aflorar las pérdidas, se hacen precisamente para que aflore a la superficie una realidad que constantemente se está ocultando. Porque lo que hace usted durante su gestión al frente de Bankia es sencillamente ir en una huida hacia adelante en lo que es la ficción contable. Y esa es la realidad que los cambios en la normativa pretenden hacer aflorar. Lo que no se puede explicar es que el agujero surge por una normativa. En todo caso, el agujero está ahí y es la normativa la que lo hace aflorar, que esa es exactamente la explicación que da el Gobierno del PP. El hecho es que usted, su último acto como presidente de Bankia es anunciar el reparto de dividendos como consecuencia de unos beneficios de 300 millones y unos días después eso se convierte en 3.000 millones de pérdidas. Y cuando el nuevo Consejo reformula las cuentas, habla de que en esas cuentas presentadas por usted había 10.000 millones nuevos en financiación inmobiliaria subestándar, 10.000 millones que afloran ellos. Dicen que en sus cuentas hay contabilización indebida, que se ha hecho mal el registro de provisiones, que se ha sobrevalorado la cartera inmobiliaria, que se ha contabilizado mal la cartera crediticia. Y así, en cuestión de unos días, nos enteramos que el agujero total es de 23.000 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los españoles. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible que BCA Bankia comunicara a la CNMV en diciembre del 2011 que estaba en una cómoda situación de solvencia y que 5 meses después haya ido a la quiebra y haya ido a la ruina, llevando a la ruina también al país, se puede decir así. Porque su triunfalismo durante su gestión al frente de Bankia es recurrente, tanto cuando se presenta la salida a bolsa, cuando se produce la salida a bolsa, como en el informe anual del año 2011, en notas de prensa, folletos, etcétera. Ustedes insisten permanentemente, incluso después de la intervención del Banco de Valencia, en que nada de esto tiene un impacto significativo sobre la solvencia de la entidad. No había ningún problema, pero de repente, de un día para otro, aparece un agujero de 23.000 millones de euros. Usted fue perfeccionando el arte de desvincular las cuentas de Bankia de la realidad, señor Rato. Y así lo que usted ha conseguido en última instancia es dinamitar no solo Bankia, sino el sistema financiero español. Dinamitar el sistema financiero español, el sueño de cualquier antisistema, señor Rato, usted lo ha hecho realidad. Le quiero formular a continuación algunas preguntas. Cuando usted llega a la presidencia de Caja Madrid, el señor Blesa, que había multiplicado su sueldo por 18, todavía usted lo duplica y de 1 millón largo de euros pasa a ser de 2 millones y pico. Además, aumenta usted los sueldos y las dietas de los ejecutivos cuando llega a Caja Madrid en el año 2010. Mi pregunta es si cree que la situación de solvencia de la entidad aconsejaba este tipo de dispendios en consejeros y ejecutivos. Usted prosigue repartiendo sueldos millonarios y blindando pensiones a lo largo del año 2011, cuando ya Bankia ha recibido más de 4.000 millones de dinero público del FROB, y algunos casos son tan escandalosos que verdaderamente rozan la cleptocracia, como es el caso de Aurelio Martínez, director financiero de Bancaja, cuyo blindaje de 14 millones se autoriza por el Consejo de BFA que usted presidía.
Cuando esto ocurre ya ha estallado el escándalo de las preferentes y mientras se les está diciendo a 92.000 afectados por las preferentes que es un producto ilíquido, el Consejo y los ejecutivos se están repartiendo con una liquidez muy generosa millones y millones de euros. ¿Considera usted que fue acertada esta política de retribuciones, señor Rato? En mayo del año 2009, Moody's hace una valoración de la emisión de preferentes de Caja Madrid, asegurando que existe gran probabilidad de que no pueda pagar los intereses. En marzo de este año, del año 2010, Bankia ofrece a los damnificados por las preferentes canjearlas por acciones. Yo le pregunto, ¿no cree que lo que ofreció Bankia fue una nueva vuelta de tuerca en su ruina, dado que gracias a la ficción contable las acciones de Bankia también estaban sobrevaloradas y era previsible que fueran a perder valor en muy poco tiempo? ¿Cuántas preferentes de Caja Madrid tiene usted, señor Rato? Usted llega a la presidencia de Caja Madrid después de una pugna descarnada por el poder, por este poder financiero de la Caja de Madrid dentro de su partido, después de vencer, por decirlo así, al sector de la señora Esperanza Aguirre, que tenía otro candidato, y después también de alcanzar un pacto con el señor Tomás Gómez para repartirse los puestos del Consejo. Para nosotros este momento es el momento culminante y el que mejor refleja cómo la ocupación de las cajas de ahorros por parte de los partidos políticos y su puesta al servicio de intereses espurios ha facilitado y es en gran medida responsable de la crisis. Pero le quiero preguntar cómo condiciona esos pactos políticos. Usted ha hablado de cómo le conmina, o ha dicho usted literalmente, el gobernador del Banco de España a esa fusión con Bancaja. Quería que explicara el papel de los gobiernos autonómicos, del Gobierno Autonómico de Madrid y el Gobierno Autonómico de Valencia, porque en el momento en que la fusión ocurre se habla de la voluntad de crear un superbanco del Partido Popular y por eso, y esa es una de las razones por las que se rechaza la fusión con la Caixa, de la que usted tampoco ha hablado nada y me gustaría que explicara en qué condiciones se produce y la influencia de esos gobiernos autonómicos. Usted ha explicado también que en el plan que tenía usted para que no ocurriera la quiebra de Bankia figuraba, puesto que había tal inflación de consejeros, estaba el Consejo de BFA, el Consejo de Bankia, los 7 consejos de las cajas fusionadas, y usted ha dicho que tenía un plan para reducir consejeros. ¿Cuándo se equivocó usted? ¿Cuando llegó y no hizo esa remodelación eliminando consejeros o cuando después tuvo la idea de hacerla? Hay un hecho que usted no ha mencionado y que a mí me parece de una extraordinaria relevancia. A finales de abril pasado, todo esto estalla porque el auditor de Bankia se niega a firmar las cuentas. Deloitte se niega a firmar las cuentas de la entidad y entonces usted las presenta a la CNMV como hecho relevante. Si las cuentas eran perfectas, si todo estaba en orden, señor Rato, ¿cómo explica usted que el auditor no las firmara? Por otro lado, cuando Bankia sale a bolsa, usted ha hablado de esa colocación en el tramo minorista, para la cual se utiliza la red de oficinas de Bankia, de Caja Madrid y de las demás cajas. ¿No cree que hay un conflicto de intereses derivado de la posición de Bankia como ofertante y como colocadora de las acciones? ¿No cree que esa presión que se ejerce sobre las sucursales para que coloquen acciones, utilizando en muchos casos información privilegiada sobre las posiciones de los clientes, sobre sus ahorros, sobre sus préstamos, todos esos clientes de sus oficinas de toda la vida a los que se les chantajea y se les presiona para que acepten comprar acciones de Bankia, para que acepten en el fondo comprar una mercancía averiada? ¿No cree que eso supone triturar la confianza que en algunos casos se había construido a lo largo de 3 siglos, como en el caso de Caja Madrid, una entidad centenaria, señor Rato? Además de ficciones contables, hay un conflicto de intereses, hay opacidad, hay una absoluta deslealtad hacia los clientes, hacia los accionistas, hacia los depositantes y hacia los trabajadores de Bankia, señor Rato. Por no hablar de las falsificaciones de los test de idoneidad para los que han adquirido preferentes, de la que nos hemos enterado porque ellos mismos lo denuncian en la prensa. Usted, aunque no corresponde a su etapa, pero al llegar podía haber denunciado este tipo de prácticas irregulares. ¿Por qué no lo hizo?
Le pregunto si no le parece que todo esto es un saqueo múltiple, un primer saqueo de las cajas que eran de todos y se ponen al servicio del lucro de sus ejecutivos y de los intereses de los dos grandes partidos. En segundo lugar, el saqueo de los clientes de las cajas vendiéndoles acciones sustentadas en artificios contables. Y, en tercer lugar, el atraco al que vamos a ser sometidos todos los españoles para tapar ese agujero de 23.000 millones de euros. Como le decía, el Fondo Monetario Internacional… Estoy terminando, señora presidenta. Como le decía, el Fondo Monetario Internacional achaca a ese agujero de Bankia, a esa dinamitación del sistema financiero español, a su nacionalización. En última instancia, achaca la dramática situación que está viviendo España y la solicitud de ese préstamo, de ese rescate que hemos solicitado a Europa. ¿Se considera usted responsable en alguna medida del drama que vive España? Le pregunto, señor Rato, no sé si sabe que el último barómetro del Real Instituto Elcano le coloca a usted como el personaje más detestado por todos los españoles, que le consideran responsable de la crisis de Bankia y de la crisis que vivimos como país, al menos en parte. ¿No cree que a toda esa gente… Lozano, concluya, estoy terminando, señora presidenta. Termino ya. ¿No cree que a toda esa gente le resarciría que usted dijera algo parecido a lo que dijo Bernard Madoff cuando fue detenido por el FBI? Todo era una gran mentira. Yo le pido, señor Rato, que admita alguna responsabilidad y que pida perdón a la sociedad española por haber contribuido a su ruina. Don Aurelio Izquierdo nunca cobró una pensión de Bankia, nunca, ni tuvo una pensión con Bankia. Y que es más, no cobró ninguna indemnización de Bankia. Era director general de Bankia, de BFA y después de Bankia. Me parece, si no me falla la memoria, entre enero del año 2011 y septiembre del año 2011, cobró su sueldo, se marchó, no cobró ninguna indemnización y no ha cobrado ninguna pensión de Bankia ni de BFA. En otras entidades no me pueden ustedes, yo no lo sé, porque no lo sé. No lo sé, usted se ríe, usted lo sabrá, pero yo no lo sé. Por tanto, el señor Parra tampoco. Bien. La señora Lozano, vuelvo a reiterarle, señora Lozano, aquí no ha habido ningún agujero. Los datos operativos son los mismos, el margen bruto es el mismo, los gastos de funcionamiento son los mismos. Aquí lo que hay son valoraciones de deterioros futuros. Entonces, y esas valoraciones se dice claramente por el auditor que se hacen con estimaciones nuevas, la gran parte de ellas ligadas a los reales decretos y a la evolución de la economía. Y eso es lo que yo le puedo decir. Por tanto, aquí no ha habido que las cuentas operativas fueran falsas. Y tampoco las valoraciones que teníamos a diciembre del 2011 eran falsas, porque eran las que respondían a las reglas que tenían entonces vigentes las autoridades. Lo que pasa es que los nuevos reales decretos han cambiado esas reglas. Y vuelvo a repetirles, si los gestores, los auditores, las autoridades y la Junta General quieren aplicar una parte de esos deterioros al año 2011, pues, poco puedo decirle yo. Bueno, yo soy accionista y, por lo tanto, mi única condición en este tema. No hubo ninguna desvinculación de Bankia de la realidad. Al revés, no hubiéramos provisionado 24.000 millones de euros, señoría. Si hubiéramos vivido fuera de la realidad, no hubiéramos provisionado 24.000 millones de euros. ¿Por qué los hemos provisionado? Que eso ha ido en contra de nuestros resultados. No hubiéramos cumplido sinergias por más de 500 millones de euros. Al revés, estábamos perfectamente. No hubiéramos reducido el perímetro de nuestro balance en 20.000 millones de euros. Estábamos perfectamente en la realidad. La realidad eran problemas de liquidez en el sector, problemas de valoración en el sector, problemas de capitalización en el sector y nosotros, con los recursos que teníamos, hemos respondido a esos problemas. O sea que no es verdad, no es que no estuviéramos en la realidad, estamos en la completa realidad. En ese sentido, quiero decirle que los sueldos de los ejecutivos no han cambiado desde que yo he llegado a Caja Madrid, el de ningún ejecutivo. Y que a partir de que se constituye BFA, los sueldos, y antes también, para ser justos, pero desde luego en la etapa en la que yo soy responsable, los sueldos los fija una comisión de retribuciones. En el caso de BFA se auditan los sueldos que existían por dos grupos exteriores, High Group y Tower Watson, que nos dan una banda de qué tipo de remuneraciones deberíamos de tener en función del sector y del tamaño que teníamos. Nos fijamos por debajo de la banda y en aquellos casos en que alguno de los ejecutivos estaba por encima de la banda, se planteó claramente que su evolución salarial estaría congelada hasta que llegara a esos niveles. No establecimos ninguna política de pensiones
de prestación definida y, por lo tanto, no hicimos ninguna de esas cuestiones. Y establecimos todos los contratos que se firmaron eran con las condiciones transparentes de indemnizaciones por 2 años. Y, además, todos estos son datos públicos que están en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que, además, a partir del FROB 1, tenían que ser aprobados también por el Banco de España. Por lo tanto, más controles no podíamos tener. Las preferentes ya se lo he dicho. La llegada a la presidencia de Caja Madrid, usted habla de lucha. Bueno, es legítimo que haya 2 personas que quieran estar en un sitio. No me parece que eso sea una lucha. Eso me parece legítimo. Bueno, no, señoría, bueno, la palabra lucha tiene unas connotaciones violentas que me parecen que no son las que se aplican aquí. Había más de una persona que le interesaba esto. Bueno, y eso pues a usted le puede parecer que debe haber siempre solo una persona para cada puesto. Pero seguro que en las listas electorales, por lo menos cuando yo estaba en política, había siempre alguien más de una persona para cada puesto, ¿no? Entonces, esto aquí hubo una posición y al final la Asamblea de Caja Madrid, constituida según las leyes, eligió una persona. No me parece que haya ninguna trampa ni ningún cartón en esta cuestión. Los gobiernos autonómicos tienen una posición sobre las cajas de ahorros y yo he tratado con 7 gobiernos autonómicos de 3 partidos distintos, con un gobierno central de 2 partidos distintos y cualquier gestor de una entidad regulada en España pues sabe que tiene que… Y no he tenido problemas con ninguno. He podido tener divergencias de opinión en temas concretos. Bueno, pero eso es parte de la obligación que tiene un gestor, ¿no? La ocupación de las cajas de ahorros, la que marcan las leyes, señoría, la que marcan las leyes. Las cajas de ahorros están definidas clarísimamente por las leyes en España. Por lo tanto, no tengo mucho más que decir. El número de consejeros se fue reduciendo según fuimos avanzando y, además, con una mayoría de consejeros independientes. Así como en BFA, en las cajas no había consejeros independientes. En BFA había 2 consejeros independientes de 21, los demás eran dominicales. En Bankia había 11 consejeros independientes de 19. Por tanto, la salida a bolsa indudablemente que tuvo un efecto en la gobernanza de la entidad en ese sentido, porque con casi el 50% de la propiedad de la entidad en manos de terceros, teníamos que reflejar eso y lo reflejamos, yo creo, en la composición del Consejo de Administración. Son varias las cuestiones que, a mi juicio, ha dejado sin aclarar o de las que incluso ha hecho aumentar la confusión, pero me interesa sobre todo una que tiene una respuesta muy fácil. Al contrario de lo que usted ha afirmado que usted resolvió problemas. Yo creo que usted le ha creado muchos problemas a mucha gente, ha creado insomnio, ha creado ruina de forma directa a cientos de miles de personas y ha contribuido en parte a crear la ruina de los 45 millones de españoles de forma indirecta. Y la pregunta que usted me ha dejado sin contestar es, ¿va usted a pedir perdón, sí o no?